Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a la serie Conversaciones con Dios, canalizada por Neale Donald Walsch. Estamos en el libro primero y dentro del libro primero estamos continuando el capítulo primero. Vamos a hacer precisamente pues la sexta parte del capítulo primero. Es un capítulo muy largo, los capítulos son innominados, no tienen títulos, son largos y requieren varias sesiones para ir leyendo y comentando. Pues bien, en esta sexta parte vamos a seguir repasando la explicación extraordinaria que le da Dios a Neale sobre el origen de la realidad, sobre cómo de la nada hay un deseo, un anhelo de esa primera causa incausada, de ese yo soy primigenio, de conocerse a sí mismo, y entonces a partir de ahí, mediante una serie de diferenciaciones internas, según además relata perfectamente algún otro texto como el libro de Urantia, pues surge al autoconocimiento y a la autoexperimentación para conocerse a sí mismo, ese ser origen de toda realidad. Lo que conocemos por Dios o con más profundidad, según nos dicen los textos espirituales revelados, todo lo que es. Pues bien, en esta sexta parte vamos a continuar con esta explicación que le está dando Dios a Neale Donald Walsch, y antes de ello voy a decir una cosa que es lo que me ha ocurrido cuando he leído detenidamente esta parte del texto. Resulta que en Espacio Sutil pues llevamos ya un tiempo comentando y divulgando varios textos espirituales revelados. Los textos, la información espiritual más importante que se ha dado pues desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. El libro de Urantia, Set, Ramta, Jesús en un curso de milagros y en un curso de amor, Crión, Tobías, etc. Pues bien, aquí lo que hacemos es armonizar, explicar y armonizar unos textos con otros para que se vea que realmente el fondo del mensaje es el mismo, aunque la forma sea distinta. A partir de esta armonización, pues yo personalmente me había ido configurando, extrayendo información de cada uno de los textos, con un estudio sistemático y una armonización completa de todos ellos, me había ido formando un relato de lo que era esos orígenes de toda realidad. Precisamente la explicación que le está dando aquí Dios a Neale. Y bueno, pues mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta de que la explicación que le da Dios a Neale coincidía perfectamente con el relato que yo había configurado procedente de la información de todo el resto de textos que comentamos. Y esto es algo extraordinario, porque Conversaciones con Dios es el último texto que hemos empezado a comentar en Espacio Sutil y es el último texto del cual yo he abordado el estudio. Y resulta que la información es completamente coincidente. Alguien podría pensar, bueno, es que Neale Donald Walsch seguro que cuando se escribió el primer tomo de Conversaciones con Dios, pues estaba al cabo de esa misma información y la pudo recomponer, a pesar de haber sido sincero en su afirmación de que todo esto procedía de conversaciones con Dios canalizadas. Bueno, pues podía haber ahí un reducto. Bueno, bien, esto, en fin, no se desprende de lo que es el relato de Neale sobre su propia vida previa a estas circunstancias, en la que no estaba en contacto con la espiritualidad. Pero de todas formas, es que Neale nunca pudo haber tenido acceso a la información espiritual cuando redactó este libro canalizado,
posterior. Es decir, por ejemplo, pues a Crión, a un curso de amor, a Tobías, a Adamus, incluso a Ramta en fechas posteriores a este escrito. Entonces, bueno, pues la verdad, a mí me parece una prueba bastante sólida para aquellos que tengan dudas sobre la información espiritual, sobre que cualquier texto es perfectamente armonizable, dado que en fondo, en contenido, dicen todos exactamente lo mismo. Puede parecer que no, pero de un estudio sistemático y una armonización se ve claramente que sí. Y bien, independientemente de que el conocimiento de Dios es algo experiencial, íntimo e individual de cada uno en su propio reconocimiento y aplicación práctica de los principios individuales para ello, con independencia de eso, es bastante notorio y bastante sorprendente, al menos a mí me ha sorprendido, esta coincidencia entre la forma en que yo tenía de explicar el origen de la realidad procedente de la información de diversos textos y la forma en la que Dios le explica a Neil esta cuestión. Quien es seguidor de Espacio Sutil ha podido además ir viendo que cuando yo he ido dando esta explicación lo he hecho en estos mismos términos en los que lo vamos a leer ahora. Por lo tanto, sin más preámbulo, continuamos esta explicación. Nos habíamos quedado en una frase, entre estas largas explicaciones de Dios a Neil, una frase de Neil que decía, después de preguntarle a Dios, ¿lo entiendes? ¿Me sigues? Contestaba Neil. Creo que sí, realmente. Lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Esta es la página 35 del libro regular. Pues bien, ahora sí, continuamos. Y sigue diciendo Dios. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios. Esto es un concepto que, como va a reconocer ahora mismo Dios, se ha acuñado principalmente en Oriente. Entender a Dios como la nada de la cual procede todo, como ese sustento. Pero matiza a Dios. Pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es, a saber, todo lo que no es nada. Es decir, si Dios es la nada que sostiene a toda manifestación posterior, esto sugiere que Dios es esa nada, pero no es la manifestación posterior, dice Dios. Eso es matizable, eso es incorrecto. Yo soy todo lo que es, la nada y el todo. La nada previa que sostiene al todo y del cual procede, y el todo posterior. Pero yo soy todas las cosas, visibles e invisibles. De modo que esta descripción de mí como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible. Es decir, que en los conceptos más avanzados de Dios, sobre Dios, que ha habido en las diferentes tradiciones espirituales, dice Dios, algunos me han definido como lo que no es, previo a lo que es. Otros me han definido como todo lo que es, posterior a lo que no es. Y ambos están incompletos, porque yo soy todo lo que es, lo que no es, previo, causa, y lo que es posterior, manifestado. Por eso dice a continuación, quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Porque Dios es todo. Punto. Es
infinito, absoluto y eterno. Origen causal de toda realidad y destino último de esta. Es el gran círculo que abarca toda realidad. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo, fruto de esa diferenciación. Ya estuvimos diciendo cómo esto, bueno, pues de una forma u otra, todos los textos, al menos los que manejamos en Espacio Sutil, lo explican de alguna forma. Ranta, por ejemplo, pues hace referencia al vacío, el no es y el punto cero, un reflejo, espejo de el vacío que generó una diferenciación que permitió la autoobservación, tal como ha estado diciendo Dios. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. Claro, en la absolutez no hay observación. Cuando eres absoluto, tú no puedes observarte, porque eres todo. Es como que el ojo humano no puede observarse a sí mismo. Tiene que ver un reflejo de él. Y eso fue la relatividad. De este modo, la relación es un término que procede de relativo, cuando hay algo a partir de lo cual se puede definir otra cosa. Relativo a, relacionado con. De este modo, la relación es el mayor don que Dios os hizo nunca, pero discutiremos este aspecto más adelante. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Bueno, la teoría del Big Bang supone una fortísima explosión de aquella que se supone la partícula primigenia, infinitamente densa. Y a partir de ahí la generación del espacio del tiempo y de la energía suficiente como para que se amalgamase posteriormente en formas densas, físicas. Pues dice Dios, es completamente coherente esa forma de describir el origen de realidad con cómo se pasó de la nada al todo. Porque, fijaos, sin tiempo, porque es un acontecimiento previo al tiempo, esa explosión, sin tiempo, de repente aparece todo. Dice Dios, es que así fue. Lo que pasa que eso no fue un acontecimiento, sino decidido por mi propia voluntad. A diferencia de lo que cree la ciencia. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí, luego estaba allí, y el período que empleaba en ir de aquí a allí resultaba mensurable. Pues bien, en muchas ocasiones últimamente yo he utilizado gráficamente la forma de la esfera para imaginarse cuál era el origen de la realidad. Esa esfera tendría un punto central. Ese punto central sería Dios, el conjunto Dios-filiación. Ahora veremos que Dios hace referencia a la filiación a continuación. Y de ahí, en ese deseo
de autoconocerse cuando de la nada surge ese todo es el centro de la esfera inicialmente. Para autoconocerse realiza la exploración de las infinitas posibilidades. Esto de la exploración de las infinitas posibilidades es una idea repetida en el resto de los textos. Cada una de esas posibilidades podría ser el radio que parte, en esta explicación gráfica de símil, del centro de la esfera a cada punto de su superficie interna. Por lo tanto, habría infinitos radios en esa esfera, que son las infinitas exploraciones de las infinitas posibilidades que una mente infinita, por propia naturaleza, realiza. Yo siempre he especulado que la exploración del espacio-tiempo era una de esas infinitas posibilidades de exploración. Para mí, el atisbo de comprensión de lo que es el infinito es una lógica que me empujaba a llegar a esa conclusión. El espacio-tiempo es solo una de las infinitas posibilidades de exploración. Pues bien, aquí Dios no hace referencia a esta especulación mía. También es cierto que en los textos espirituales se nos oculta deliberadamente todo aquello que no nos aporta nada para nuestro aumento de conciencia en este momento en el que se nos revela esta información. Por lo tanto, Dios va a hablar de que se genera el espacio-tiempo como única exploración que se realiza por ese todo recién autoobservado. Cuando yo siempre he afirmado en especulación que había infinitas exploraciones, que la del espacio-tiempo era solamente una de ellas. Ahí queda esta cuestión para la reflexión y especulación de quien quiera que le estalle la cabeza un poco. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente, repetimos, con lo que vuestros científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo. Aquí es donde digo yo. El tiempo sería una de las infinitas posibilidades de exploración, el tiempo y el espacio. Una de las infinitas. Aquí Dios está diciendo, es la única. Ahí queda la cosa para la reflexión. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí y luego estaba allí, y el periodo que empleaba en ir de aquí a allí resultaba mensurable. Tiempo como medida del movimiento, como consecuencia del otro elemento que es el espacio. Se genera el espacio y a partir de ahí no hay una absolutez, sino una relatividad. La ubicación ya no es absoluta, sino que es relativa. Surge la forma, con lo cual en el espacio la forma implica la ubicación. Antes era ubicuidad. Ahora es ubicación, posibilidad de ubicación, y el tiempo lo que mide es lo que se tarda en trasladarse ese espacio desde una ubicación a otra, sencillamente. Además, esta es una explicación que coincide con la explicación científica del origen del tiempo. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, hay que escuchar previamente la parte quinta de este capítulo 1 para comprender esta parte sexta, porque si no estaríamos en un bucle explicando siempre la parte quinta de este capítulo, que es la que empieza a hablar de todo esto. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, así sucedió también con las partes invisibles. Fijaos, otra de las explicaciones que yo he confeccionado a partir de la información de todos los textos es que dentro del espacio-tiempo se pasaba, según dice el Kybalión, del todo a la nada. Es decir, inicialmente se pasa de la nada al todo y coexisten esa nada y ese todo cuando se quiere autoconocer y experimentar decide pasar a la nada. Uno
una de esas infinitas posibilidades de exploración es la del espacio-tiempo, y pasa a la nada mediante tres características de exploración. Paso de la unidad a la multiplicidad, paso de la involución de la perfección de mente infinita y mentalidad absoluta mediante la involución a la mente limitada y operativa de la mente limitada, y siendo la energía una manifestación del pensamiento dentro del espacio-tiempo, una densificación. Y ahí, con esas tres características, por niveles, se llega hasta el nivel físico-material. Bueno, todo esto, por supuesto, Dios no entra en ello, está dándole una explicación simplificada a Neil, pero para ver un paralelismo con la especulación que yo he realizado a partir de la información del resto de los textos. Esto de las partes visibles que empezaban a relacionarse entre ellas, pero que sucedió lo mismo con las partes invisibles, implica que la manifestación posterior, es decir, esa exploración de autoconocimiento de Dios, no se limitó a el todo, lo manifestado, sino que también se realizaba en la nada, lo invisible, lo causal de lo manifestado, tal cual ha explicado Dios aquí. Repetimos y seguimos. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas unas en relación con las otras, así sucedió también con las partes invisibles. Y esto es lo que explica la coexistencia en el espacio y el tiempo de todos esos niveles de realidad definidos por esas tres características, en el que el último, el del extremo, es el físico-material, mente operativa de la mente y mentalidad completamente involucionadas, máxima fragmentación de la conciencia. La conciencia sería la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, máxima fragmentación de la conciencia en ese símil del árbol de la conciencia. Y densificación máxima de la energía como manifestación del pensamiento dentro del espacio-tiempo. Pues bien, hay una coexistencia de todos los niveles dimensionales. No están separados. Aquí está el físico material, aquí está el nivel sexto, aquí el quinto, aquí el cuarto, aquí el tercero, segundo, primero, y la realidad originaria o nivel cero. No, todos coexisten en el espacio-tiempo. Por eso tiene sentido esto que dice Dios. Exactamente como las partes de sí mismo, sí con mayúsculas, se refiere a él, visibles, empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, así sucedió también con las partes invisibles, porque hay una coexistencia de todo al mismo tiempo, de todo simultáneamente, de todo a la vez, de todos los órdenes de realidad dimensionales. Dimensionales es la palabra que le damos nosotros para distinguir los tramos de los grados de esas tres características. Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así, Dios creó voluntariamente la gran polaridad. Esto es la involución de la mentalidad. La gran polaridad es precisamente generar la idea ficticia de los opuestos a la realidad espiritual originaria. Por ejemplo, generar un opuesto al que después le hemos denominado el mal, como opuesto al espíritu, al que después falsamente también hemos denominado el bien por comparativa de ese mal. Aquí está hablando Dios de que la generación de la dualidad de los opuestos era necesaria para poder realizar la exploración de las infinitas posibilidades.
Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así, Dios creó voluntariamente la gran polaridad. Dos puntos. El opuesto absoluto al amor. Todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Para autoconocerse, Dios tenía que explorar también lo opuesto completo a él. Y permitió la generación de esa dualidad. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. No era un mero concepto. Es lo que eres. Sí, bien, es lo que soy, pero ¿cómo puedo experimentarlo a partir de algo que no lo sea para poder conocerlo más en profundidad? Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Lucifer, dice aquí de Satán, etcétera. Sí, efectivamente, nosotros inconsciente e intuitivamente sabíamos que esta circunstancia de la dualidad estaba en juego, pero para simbolizarla en nuestro escenario teníamos que darle personalidad al mal. Y entonces de ahí vienen las alegorías de esos personajes que compiten con Dios. Son personajes realmente, aunque nosotros creíamos, porque nosotros también tenemos un concepto de Dios como personaje. Nuestro concepto de Dios es limitado y para nosotros es un personaje, el personaje máximo, todopoderoso, creador de la realidad. No es el concepto del Dios real, ya nos lo está explicando él. Pero como nosotros creamos personajes para simbolizar nuestra mentalidad, pues tenemos que simbolizar, para simbolizar el mal, generar personajes que compitiesen con el personaje Dios. Y de ahí las distintas alegorías que se han realizado. Cuidado, no hay pensamiento fútil en ningún nivel. Y cuando nosotros generamos los personajes simbólicos para representarnos la alegoría de la dualidad de los opuestos, dado que nuestro nivel de conciencia no nos permitía más, luego sufrimos la experiencia de esos personajes que hemos creado como si fuese real. La sufrimos y percibimos a esos personajes. Ves lo que crees, dice un curso de milagros. Del mismo modo que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llamáis el demonio, como competidor directamente de Dios. En la Tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. De hecho, el libro de Urantia, que solo habla del plano de manifestación, no del de planificación, por ello es coherente y hace referencia a estas mitologías, porque en el plano de manifestación le hemos dado vida a estos personajes, que son tan ficticios e inexistentes como cualquier otro personaje, dado que lo único real es el origen, el espíritu, y todo lo demás es ficción, tanto el personaje humano como el personaje diabólico, como el personaje angélico, ficción. Pero dentro de la ficción son tan reales los personajes angélicos y los diabólicos como los humanos, dentro del escenario. Entonces todo esto tiene que quedar muy claro. En realidad solo existe el espíritu autoexperimentándose. Pero aquí, en los escenarios,
hemos ido generando todo tipo de personajes, incluyendo los de oscuridad. Todos ficticios, tanto como el personaje humano. En la Tierra, algunos han establecido mitologías, repetimos, algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y la oscuridad. Y nos dirá Tobías, y eso se ha representado en otros escenarios, se ha representado en escenarios extrafísicos, en escenarios astrales, se ha representado en otros niveles dimensionales. Pues igual que aquí estamos representando con nuestras guerras, lo mismo. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente. Ser interno es consciente de este acontecimiento cósmico, de la generación de la dualidad de los opuestos. Pero que la mente humana apenas puede concebir. El alma es completamente consciente. Lo que es la conciencia multidimensional que somos, claro que es completamente consciente. Es que ha sido esa conciencia multidimensional que somos la que ha ido generando los escenarios para que se pudiese representar esa dualidad de los opuestos. No va a ser consciente. Pero los personajes situados en los escenarios, por ejemplo, el personaje humano, no lo puede comprender si no es generando alegorías que representen de forma que en cada momento pueda comprender ese surgimiento de la dualidad de los opuestos. Y de ahí viene la generación de los personajes oscuros, diabólicos, etc. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo, a partir de la energía pura, su pensamiento infinito, todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. Para eso tuvo que realizar esa diferenciación de lo indiferenciado a lo diferenciado. Porque si se hubiese quedado en lo indiferenciado, no se hubiese podido autoexperimentar. En otras palabras, no solo se creaba de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico. Bien, esto es una simplificación. Veamos el universo físico como toda la gradación de densidad de la energía necesaria hasta llegar al nivel físico-material, y veamos el universo metafísico como el surgimiento de la filiación y la vocación de exploración de infinitas posibilidades, de las cuales el espacio-tiempo solo fue una de ellas. Veámoslo así. Vamos a avanzar. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación soy guión no soy, es decir, la parte de Dios nada o no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. Generación de la filiación. A estas unidades de energía las llamaríais espíritus. Universo metafísico. Origen de toda realidad. Única realidad o realidad de orden superior. El conjunto Dios-filiación. Dice Dios, esa diferenciación que se produjo en la manifestación del todo desde la nada, se produce internamente también en la nada, generando infinitas porciones de sí mismo, del espíritu, nivel cero, para que penetren en las infinitas exploraciones, entre ellas la del espacio-tiempo, y generen 7, por clasificarlo de alguna forma, niveles dimensionales, hasta llegar al extremo de la densidad material. La densidad material, el universo físico-material, la dimensión
físico-material, la séptima, es solamente el extremo de la experimentación en el espacio-tiempo. Dentro de esas infinitas que representarían los infinitos radios de la esfera. Pero fijaos, ya hay un nivel cero, origen de toda realidad, que es de infinitas individualidades, ese conjunto de Dios-filiación, y luego está la exploración infinita ya manifestada de todas las posibles ideas que se podían explorar, en las cuales entran porciones de conciencia, entran esas infinitas individualidades de la filiación, en todos esos radios de exploración como árboles de conciencia, dividiéndose a su vez infinitamente y participando en los escenarios de todos los niveles dimensionales. Cuando se dice se explora todo infinitamente, es que es difícil de comprender, porque no acaba. Repetimos, la parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación, soy sería lo manifestado, no soy sería lo indiferenciado. Soy manifestado, diferenciado, todo. No soy nada indiferenciado. Origen. Primera causa. Pues bien, la parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación soy, no soy, es decir, lo segundo, la nada, lo indiferenciado, el espíritu, la causa, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía las llamaríais espíritus. En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, como un padre tiene muchos hijos, de innumerables espíritus en el reino de los cielos. Fue una autofragmentación infinita de esa versión indiferenciada o previa de Dios. El yo soy primigenio se dividió infinitamente y de ahí viene la filiación y por eso es el conjunto Dios-filiación. Y el resto es lo manifestado, lo explorado. Los niveles dimensionales es otra cosa. El espacio-tiempo es una de esas exploraciones infinitas. Hay otras infinitas. Es mi especulación. Dios aquí no está haciendo referencia a ello, pero ya no se explota suficientemente la cabeza con esa información como para ir a más. Pero bueno, especular es gratis y nos recomiendan los textos que especulemos. En este caso, vuestros cuentos e historias míticas no se hallan tan lejos de la realidad última, puesto que los infinitos espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, son, en un sentido cósmico, mi descendencia, filiación, de filio, de hijo, su descendencia, la filiación, la filiación. El personaje humano no es filiación, es una simbolización de la filiación explorando en el entorno del espacio-tiempo en el séptimo nivel dimensional físico-material. No es, la filiación es esa división en infinitas individualidades que hizo ese yo soy primigenio. Y aún así no se quedó infinitamente dividido, sino que la división es un segundo nivel causal. La primera nada indiferenciada pervive. Y eso es lo que es propiamente dicho Dios. Porque esto va por niveles causales. Entonces hay una nada indiferenciada que se empieza a diferenciar, que se divide a sí misma en infinitas individualidades, segundo nivel, tercer nivel se comienza lo manifestado y luego lo manifestado infinitamente en el espacio-tiempo, una de esas infinitas exploraciones. Luego vienen los 7 niveles dimensionales, todos amalgamados causalmente, uno detrás de otro, hasta llegar al ser humano. Fijaos, entre el ser humano y el yo soy primigenio, que es esa nada indiferenciada, hay muchos niveles causales encadenados. Pero sí, el
humano lleva al espíritu, a esa nada indiferenciada dentro. Es que lo es, solo que con múltiples diferenciaciones previas hasta llegar hasta ahí. Mi divino propósito al dividirme en la filiación era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto creador, y es creando. Creemos todas las posibilidades que haya de crear. Una de ellas la del espacio-tiempo. Y en esa del espacio-tiempo, todas las infinitas posibilidades dentro del espacio-tiempo. Los 7 niveles hasta llegar al extremo y la Tierra. Ah. Así, di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. Hay una explicación en los textos espirituales de por qué fue así. Si Dios es amor infinito, solo puede crear otorgando todo lo que Él es. Solo hay una cosa que no puede otorgar, su carácter causal de primera causa creadora, a todo lo creado que es segunda causa creadora y que tiene que co-crear en conjunto con la primera causa creadora. Pero en todo lo demás, la filiación es exactamente igual a Dios. Por eso es muy propio decir, soy Dios, sabiendo que no eres primera causa, que eres causa concomitante o segunda causa creadora, pero que en todo lo demás lo eres exactamente igual. Y eso es lo que tienes que descubrir. Así di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. El mismo. A eso es a lo que se refiere vuestra religión cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Matiza un curso de milagros. De la misma calidad de pensamiento. Es mejor entender para los que ya están con conceptos espirituales avanzados, porque la imagen podría deducir, como se ha deducido erróneamente tantas veces. Entonces Dios puede tener forma humana, un señor con barba blanca y tal. No, de la misma calidad de pensamiento, con la misma naturaleza y atributos. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios pueda adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Por supuesto que sí. ¿Cómo que no? Pues claro que Dios puede adoptar cualquier forma física si es que tiene ese propósito. Acabáramos si esto no fuera posible. Significa que nuestra esencia es la misma, estamos hechos de la misma sustancia, somos la misma sustancia, exclama Dios, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. Fíjate que Dios le está hablando a Nil, que Nil es el espíritu como cualquiera de nosotros, autoexperimentándose, pero después de toda una serie de transformaciones de diseño, de experiencia. No es la filiación, ni ninguno de nosotros, tal cual. Sí que la llevamos dentro, por supuesto, es lo que somos en realidad. Pero cuando Dios habla al personaje, fijaos que está hablando al espíritu, a su creación, aunque esté aquí experimentando la forma humana en un escenario concreto, con un diseño limitadísimo de mentalidad y de operativa de la mente, en fin, aquí en la Tierra.
pero Dios le habla como lo que realmente es. Mi propósito al crearos a vosotros, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía forma de hacerlo, salvo a través de vosotros. Así se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Es que tenéis que descubrir vuestro origen. Tenéis que, ahora lo explicará después Dios, recordar quiénes sois en realidad. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conoceros como siendo yo, y es conoceros primero como siendo no yo. Claro. Y aquí llega el Kybalión. El todo llega hasta la nada, para desde la nada reconocerse como todo de nuevo. Con lo cual, fijaos, la nada indiferenciada se diferencia y forma el todo, y luego se fragmenta infinitamente para volver desde el todo a la nada y retornar descubriéndose como todo a partir de la nada. Impresionante, impresionante. Ahora trata de seguirme, esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se hace más sutil. ¿Listo? Contesta Neil. Creo que sí, dice Dios. Bien, recuerda que me has pedido esta explicación. Has estado esperándola durante años y me la has pedido en términos profanos, no en doctrinas teológicas o teorías científicas. Sí, soy consciente de lo que te he pedido. Y tal como lo has pedido, te lo voy a dar. Y nosotros, como hacen los seriales famosos de las plataformas, vamos a cortar aquí en lo más interesante. 47 minutos y después de esta sexta parte dejamos para la séptima parte de nuevo lo más interesante. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. La siguiente sesión empezaremos en la página 37. Fijaos, de la 35 a la 37 hemos hecho hoy, pero es que el tema es tan apasionante que merece la pena entretenerse. Pues bien, la siguiente sesión comenzamos en la página 37, donde dice Dios, y tal como lo has pedido, como la has pedido, la explicación te la voy a dar. Sin más, prospector.